inicio de grabación. Recuerden que ayer les estaba explicando un poco de lo que tiene que ver con textos. Viene la explicación, ahorita lo hacen ustedes allá. Bueno, aunque pueden crear un archivo nuevo, ¿sería ejercicio qué? ¿8? Entonces, archivo nuevo. ¿Listo? Allá. Entonces, le colocamos de título ejercicio 8. ¿Listo? Y ok. Yo ya lo tenía creado. Sí, no va nada. Lo guardé. Bien. Aquí rápidamente entonces explicarles los elementos que uno trabaja en texto. Hay varios elementos a tener en cuenta en cuestión del manejo del texto en CorelDRAW. Como les comentaba ayer, nosotros nombramos en términos generales de dos maneras a los textos en Corel: textos artísticos y textos de párrafo. Los textos artísticos, como ya los dije, son aquellos textos que son libres, los podemos ubicar como nosotros queramos, no tienen límites, actúan casi como una forma. ¿Listo? Y los textos de párrafo, como su nombre lo indica, son más que todo para escrituras largas. Por ejemplo, si voy a hacer un folleto, pues un texto de párrafo sería excelente porque me limita dónde voy a escribir, puedo aplicar sangrías, puedo aplicar listas, puedo aplicar viñetas, puedo hacer todos los elementos que nosotros manejamos en un texto normal. Les ponía el ejemplo que es muy fácil distinguir un texto artístico, porque en el texto artístico nosotros lo que hacemos principalmente es a dar clic en la herramienta texto, ¿cierto? Y recuerden, lo único que tengo que hacer es un clic donde quiera poner el texto. Hago un clic y ahí pongo mi texto. En este caso sería un texto de tipo artístico. ¿Listo? ¿Ok? Y para hacer mi texto de párrafo, entonces hago un clic sostenido y delimito donde quiero que quede mi texto de párrafo. Entonces el texto, obviamente, se va a limitar a ese elemento que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, a medida que vamos escribiendo, el texto se va quedando justo dentro del cuadro que se está manejando. Entonces, como les decía, esos textos, tanto el texto artístico como el texto de párrafo, son textos que nos permiten a nosotros ver cómo funcionan o cómo están organizados los elementos de Corel. Parte importante: cuando el texto artístico está seleccionado con la herramienta selección, automáticamente tenemos en la parte superior el tipo de letra, tamaño de letra y las configuraciones básicas de cualquier texto. Cuando está seleccionado el texto de párrafo, tenemos las mismas más lo que es viñeta, sangría o lo que llamamos nosotros letra capitular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo les decía, los textos artísticos tienen una ventaja, y es que yo puedo editarlos como yo quiera, es decir, casi como una forma. Pintarlos es lo de menos, porque lo podemos pintar haciendo clic dentro de ellos y clic derecho para pintar el borde si lo necesitáramos. Ahora, si alguien me pregunta cómo puedo modificar de pronto el borde, hay varias maneras de hacerlo, pero una forma sencilla es ir a cualquiera de las herramientas de Bezier, mano alzada, ¿sí? De las herramientas que ya conocemos, ¿ok? Donde vamos a ver nuestra famosa pluma. Esta pluma es el grosor. Si yo cambio este término de grosor, puedo automáticamente, con el texto seleccionado, pero no me dejó ahí. No, espérate. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. ¿Listo? Tengo el texto seleccionado. Entonces déjame ver para ampliar el valor de pluma. Esa es forma. En forma no me dejó. No sé, es que de esto la pluma acá. Ok. Mira, ahorita lo vemos, porque no, en la versión 2020 seguro lo han cambiado a como se hacía anteriormente. Creo que sí. Bien. Entonces, sí, pero ahí no está seleccionado. Ahorita miramos. Este no me dejó. Estoy usándola como estoy usando en Illustrator. Esa es una confusión que nos va a pasar también. Es en Illustrator que se usa el cambio con el grosor con pluma. Pero bueno, pongan atención. Entonces nosotros podemos aplicar los colores tanto de color de fondo como color, digámoslo, del borde que estamos manejando. Eso mismo aplica tanto para los textos de párrafo, es exactamente igual. ¿Listo? Ellos van en función del manejo que les demos. ¿Listo? Pero, entonces la gran diferencia entre estos dos, vuelvo y reitero, es que este se puede modificar, se puede llevar, se puede traer de diferentes modos y se pueden aplicar herramientas que normalmente a los de párrafo
No es que no se pueda, de poder se puede, solamente quedan muy limitados en ese orden de ideas. Vamos con el texto artístico, por favor. Entonces, el texto artístico, como lo vieron el día de ayer, es, por ejemplo, adaptable. Si yo uso una herramienta como Bezier, que es una herramienta de transición de puntos, ¿listo? Y, por ejemplo, a este Bezier, mediante forma, le doy alguna forma específica, ¿listo? Entonces, sabemos que fácilmente yo puedo incluir un texto artístico, ¿cierto? Siempre y cuando lo haga de la manera correcta, lo puedo incluir dentro de estos elementos. ¿Listo? Permitiendo de esta forma esto modificar. Ahora, recuerden que otra cosa que mostramos ayer fue que si yo hacía clic en esta barrita, yo podía darle clic derecho, eliminar, y se elimina, pero el texto sigue manteniendo la figura o la forma que se le fue aplicada. ¿Listo? Bien. Los textos, ojo, al igual que las formas, tienen algunas propiedades. Esas propiedades hay que tenerlas con mucho cuidado porque se pueden hacer muchas cosas con ellas. ¿Cuáles son esas propiedades? Vean, por favor, estas no las hemos visto con las formas, así que cuidado porque aquí se van a confundir un poco si no están presentes de que las formas también pueden hacer lo mismo. Voy a coger aquí dos formas y voy a hacer el mismo ejercicio para que se den cuenta. Ojo, no aplica solamente en los textos. Una nueva herramienta que vamos a ver el día de hoy es esta, miren, estas dos. Esta ya se la había mostrado así por encimita y es la herramienta transparencia. Como su nombre lo indica, me permite dar transparencia a un objeto. Por ejemplo, si yo tengo este círculo encima de este, ¿cierto? Yo le puedo decir, por ejemplo, al círculo que sea transparente. Entonces, activo la transparencia, voy a mi barra de propiedades, le digo que quiero una transparencia uniforme. Miran cómo ya se sigue viendo, pero este sigue generando una transparencia. Y aquí puedo modificar con este valor si quiero toda la transparencia o si no quiero nada de transparencia. ¿Listo? Entonces eso es como los valores que uno puede manejar. Se usa mucho en Corel. Yo creo que muchos han visto que, por ejemplo, lo hacemos mucho para resaltar texto. En algunos gráficos, por ejemplo, usted ve que uno escribe dentro de un elemento transparente que deja seguir viendo el fondo, pero ayuda a que se haga un contraste y de esta manera pues el usuario no pierda la línea del texto por culpa del color que hay de fondo, ¿sí? Más que todo cuando son imágenes, o sea, uno pone una imagen de fondo, supongamos que esto es una imagen, uno pone una imagen de fondo, entonces uno lo pone un poquito transparente y escribe dentro de esa transparencia para que la imagen de fondo no dañe el contraste del objeto. ¿Listo? Estos elementos, como por ejemplo lo que es la transparencia, si yo lo activo también lo puedo quitar desde acá. Acá le digo que no quiero ninguna transparencia, automáticamente queda sin ninguna transparencia. Ahora bien, lo que no les había comentado yo a ustedes o que no habíamos hablado es de estos efectos. Ojo que esto se llama herramienta sombra porque es la que está activa, pero hay muchas, o sea, hay demasiadas. Si yo doy clic ahí, hay muchas herramientas: sombra, silueta, mezclar, distorsionar, envoltura, extrusión y sombra de bloque. Hay que tener cuidado porque no todas son para todos los elementos, señores, por favor, muy atentos a esto. Y es más, usted se puede bloquear el computador si no usa de manera apropiada esos elementos. ¿Debido a qué? A que uno de los principales problemas de los vectores es que a un computador lo pesa de que vaya creando mucho vector, demasiado. Y su computador no tiene ni los gráficos ni el procesamiento para manejar muchos vectores, pues automáticamente va a tener problemas. Muy buenas. Entonces, el computador se les va a poner algo lento, ¿sí? Lo que va a hacer que obviamente... entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a conocer estas herramientas y las vamos a usar, ¿listo? Entonces voy a enseñarles cómo funcionan. ¡Ojo! Miren, las voy a aplicar primero en formas y luego las voy a aplicar en textos. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, por ejemplo, vamos allá. La herramienta sombra. ¿Qué hará la herramienta sombra? Pues adivinen. No, pues solo digo. Entonces, ojo, tenemos que tener en cuenta cuál herramienta está seleccionada. Voy a seleccionar el círculo en este caso y al círculo le voy a aplicar la herramienta sombra. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, aquí están las propiedades de sombra. Me dice que si quiero sombra externa o sombra interna y de qué color lo quiero. La vamos a dejar de forma predeterminada y lo que hacemos, ojo, ¿de dónde vamos a coger? Si la cogemos muy de la orilla va a salir una sombra ladeada, o sea, del lado. Si la cogemos del centro va a salir la sombra que usted quiere, que es la que saca todo el objeto. Entonces, centro, jalamos, listo, y esto. ¿Sí ven ese gráfico que se creó? Ese gráfico es la sombra ¿de quién? Del objeto que está ahí. Entonces, por ejemplo, lo pongo ahí. ¿Subieron? Cuidado, diseñadores gráficos nuevos, que cuando uno aprende este tipo de herramientas uno suele ser a quererlas usar. Entonces uno ve un texto con sombra, se ve muy bonito. Los textos con sombra ya fueron mandados a recoger.
Esa vaina de que sombrita y que el Bezier y que todo es, perdón, y que el Bisel, toda esa vaina ya está bien mandada a recoger. Vuelvo y reitero, el modelo de estos momentos del diseño gráfico es un modelo simplificado, todo más simple, pero a la vez muy atractivo visualmente. Entonces, esa vaina de sombritas es bonito, pero hay que saberla cuándo aplicar. Hoy en día sobrecargan los textos y hace que la publicidad se vea muy, muy vieja, ¿sí? Porque era muy usado hace unos años esa vaina de los... Entonces, claro, sombra. Entonces, aquí tengo la sombra. Como pueden cuenta, la puedo mover desde aquí. Puedo poner la sombra donde yo quiera. Es la sombra del elemento. Obviamente, tendemos a hacerla de esta forma. ¿Listo? Ok, este también si quisiera lo selecciono y también le puedo sacar su propia sombra, mira. Y al texto también se puede, mira. ¿Sí ven? Simplemente seleccionar, mira. ¿Sí lo ven? Ahora la pregunta es, ¿y al texto de párrafo se puede? Bueno, ahí se pudo, pero porque saqué fue le pegué al borde, ¿sí me va a entender? Saqué como el cuadro. Pero cuidado, esto genera demasiado vector. Así que ahí ya empieza uno a sentir el computador lento. ¿Por qué? Porque se supone que estos textos no llevan sombra. O no es apropiado. De poder se puede, pero no es apropiado. ¿Listo? Bien, vamos a borrar las sombras para que no se confundan con otros efectos. Entonces simplemente selecciono el objeto, le doy borrar sombra, selecciono el objeto, le doy borrar sombra, selecciono el objeto, le doy borrar sombra. ¿Listo? Facilito, ¿no? Bien, vamos con otro. Usemos la segunda. Silueta. ¿Listo? Entonces vamos allá. Perdón, yo selecciono bien. Cuando tengan dudas de lo que puede hacer la herramienta, pueden activar su ventana acoplable. Esta ventana acoplable que se llama... ¿Dónde está? Comentarios creo que es. No, comentarios no es. Esa es ayuda. Ventanas acoplables. Propiedades, objetos, estilos, símbolos. Busca. Uy, se me perdió. Están las propiedades del elemento. Hay una que le explica a usted todo lo que quiere hacer allí. Aquí está, sugerencias, perdón, es la última. Sugerencias le dice a usted, por ejemplo, mire, aplicar siluetas. Para crear la silueta de un objeto, haga clic en el objeto y arrastre el tirador inicial hacia el centro del objeto anterior y arrastre dejando del centro. ¿Listo? Para ajustar el número de pasos y el grado de centrado. Esto es lo que hace silueta. ¿Sí me va a entender? Entonces, lo que hace uno en silueta es precisamente crear siluetas internas del mismo objeto. ¿Listo? ¿Ok? Vamos acá. Si en algún momento tienen dudas, vuelvo y reitero, de lo que es cada uno de esos elementos, acá tienen las propiedades donde pueden ver si quieren múltiple, si la quieren hacia adentro, si quieren más elementos. ¿Listo? El tamaño, el grosor. ¿Listo? Vamos a hacer, ponemos esta, vamos a crear otra acá. Silueta yo prefiero muchas veces es, mírenla, ¿sí ven? Vamos acá, ¿sí ven? Eso es hacer una silueta, ¿ok? Al igual que en el otro podemos borrarla. Texto se puede hacer silueta, sí se puede, señores, solamente que es un poco más, ¿sí es? Ajá, exactamente, muy bien. Silueta no. Mezclar, me encanta mezclar. Mezclar es una de las herramientas que en su momento pienso yo que es una de las más bonitas. Bueno, les voy a mostrar algo que hacía mucho yo cuando todo era muy gráfico. Fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer. Mezclar. Mezclar es coger objetos y, como su nombre indica, mezclarlos entre ellos. Por ejemplo, hay varias formas de hacer una esfera, ¿sí? Yo en ese tiempo lo que hacía era lo siguiente, para atención. Duplicaba un elemento principal. Sacaba, por ejemplo, esta esfera. ¿Listo? Mire, esta esfera es más que, mira, más chiquita. La ponía, por ejemplo, aquí. Vamos a ver si van a deducir qué es lo que voy a hacer. Voy a quitarle los bordes para que se vea mejor el efecto. Le quito el borde a este y le quito el borde a esta. ¿Listo? Y activo el botón mezclar. Activo el botón mezclar y cojo, por ejemplo, esta. Ojo, tengo que tener dos formas para hacer mezcla. Tomo esta mezcla y le digo que me la mezcla con el anterior. ¿Sí ven? Inmediatamente se genera ese efecto aunque si usted quiere puede aumentar el vector. Da clic acá y dice que quiere aumentar el vector
según la cantidad de líneas que quieras sacar, entre más líneas, pero te le muestro desde lejos para que lo vean, me acerco acá un poco, entre más líneas, Sí, se mueve. mira. Pero consume mucho el computador. Sí, claro, eso consume bastante, pero cuando uno exagera las líneas, empieza a generar un efecto bastante interesante. Ya no sé nada. Exacto, vea. Es como si estuviera mezclado. ¿Sí ven? Claro está que es, o sea, eso solamente es para chicanear, ¿no? O sea, este efecto lo puedo lograr de una manera más fácil. Simplemente agregando un degradado circular. ¿Sí me va a entender? O sea, tampoco nos vamos al efecto de que, oh, no, pues no es que para hacer eso haya que hacerlo. No, realmente lo puedo hacer. Y puedo hacer muchas cosas. Con mezclar se puede hacer una cantidad de cosas que usted ya es decisión suya lo que quiere hacer con mezclar, ¿cierto? Miren que sí está. Cometí el pequeño errorcito de cambiar mi parámetro de medida. En cotas, ¿sabes? No, sí, pero es que la está embarrando, pero ya no pasa nada. Listo. Entonces, voy a quitar el borde de este igualmente y vamos a tirar este hacia acá, hacia el cuadro. También lo puedo hacer, vea. Sí, pero pues es el hecho de mostrarles cómo funciona el efecto. O sea, se ve horrible, obviamente, pero pues, digámoslo, es para entender que son la unión de dos. ¿Se puede con textos? Claro que sí. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, cojo este texto, supongamos, listo, este lo tiro hacia atrás, listo, quitémosle un color y a este de otro, ok, quitémosle el borde, igual a este, y cojo este y le digo que voy a unirlo. ¿Se lo vieron? O sea, este es un efecto artístico, pero un efecto de ¿listo? Entonces, eso se llama mezclar. ¿Ok? Al igual que anterior, borrar mezcla, puedo borrar esta mezcla. ¿Sí ven que tan bonito me estaba quedando el circulito? Muy bien. Y puedo borrar esta mezcla. Ok. ¿Listo? Eso se llama mezclar. Vamos con otra opción. Bueno, esta es de distorsión y envoltura. Bueno, hablemos de distorsión. Cuidado con distorsión, bellezas. ¿Se pueden usar? Claro que se pueden usar. Pero yo prefiero 1000 veces usar la distorsión manual, digamos lo que es coger la forma y distorsionar lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque es que esta distorsión a veces en algunas ocasiones nos hace generar demasiados vectores, más de los que podemos controlar y el computador se nos bloquea. Vamos a distorsionar este objeto, ¿listo? ¿Cómo lo distorsiono? Voy a quitar el borde para que sea mejor la distorsión. Listo. Lo selecciono, paso a distorsión. Tengo 3 tipos de distorsiones: de empujar, de cremallera y de remolino. Torbellino. ¿Listo? Empujar. Entonces, si yo cojo mi cuadro, le hago clic sostenido y empujo hacia afuera, logro este efecto. Si empujo hacia afuera, logro el efecto contrario. ¿Sí ven? Bonito, ¿cierto? O sea, es chévere. Aquí está bien, vean. Por ejemplo, para hacer una flor, facilito. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿qué pasa con el S? Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si lo hago en forma inversa? Mira, puedo crear una flecha. ¿Sí me va a entender? El efecto es muy bonito y se usa mucho, la verdad. Pero hasta ahí, bien. Pero si usted genera, por ejemplo, que le genere demasiados puntos, bueno, en ese caso no pasa nada. Y ahorita van a ver con el que vamos a tener problemas, porque no es este como tal, sino aquí. Vamos a borrar distorsión, ok. Ahora, quiero que conozcan a cremallera. Con cremallera la cosa cambia. Hacer clic sostenido hace que su cuadro haga ese tipo de cosas. ¿Sí ven? Se ve bien, pero comienza a generar demasiado vector. Miren que aquí ahí tenemos algunos elementos de control, precisamente para aumentar la cantidad de elementos. Y entre más jale, más se va a partir el borde. Vuelvo y digo, son elementos que son muy interesantes, pero que tienen que usarse con cuidado, ya que pueden generar demasiado. Por ejemplo, si yo hago esto, luego vuelvo y hago esto, y vuelvo y hago esto, va a distorsionarse, creando un efecto de ciclo, lo que va a crear demasiados, digámoslo, efectos.
También se puede aplicar, ojo que no lo había dicho, también se puede aplicar esto a este tipo de figuras, ¿no? No me la dejo ahí crear. Ah, ya. Pero como sigo seleccionado el otro, no. Ahora sí, vamos a seleccionar este texto, aplicarle la distorsión a él. Eso. ¿Sí lo ven? Eso es lo que nosotros llamamos texto artístico, pero miren. ¿Listo? Bien. Ok. Ahora, el de Torbellino, ese sí se usa mucho, por ejemplo, cuando quieren lograr este efecto. Vamos a hacerlo con el texto, que es donde más se usa. Por ejemplo, miren. Vamos a aplicar el efecto de distorsión de Torbellino al texto. ¿Sí ve? También se puede aplicar a figuras, mira. Va a ser, por ejemplo, esto. ¿Lo vieron? ¿Sí ven? El círculo queda mejor. No, el círculo lo deja más chévere. Vamos a hacer más pequeñito, más larguito. Eso. Y distorsión de Torbellino hace esto. ¿Lo han visto, no? Entonces, ¿se puede usar? Claro, pero tienen que tener cuidado. Al que más le digo que tengan cuidado es cremallera. A mí me ha pasado que por descuido uso el de cremallera de forma irregular y termino generando problemas muy evidentes en cuestión del manejo que le doy a esta herramienta. ¿Listo? Eso se llama distorsión. Ahora, vamos a quitar la distorsión de aquí, de este, nada más que distorsionado, ¿no? Bien. Envoltura, para texto envoltura es muy bueno, pero cuidado, o sea, es excelente envoltura, pero deben tener mucho cuidado al momento de usarla. Miren la envoltura, voy a mostrarles envoltura. Dirán, profe, es lo mismo que forma cuando convertimos a curvas. No es lo mismo. Porque en formas cuando convertimos a curvas tenemos el control total. Aquí no, aquí es como una malla que cubre el objeto y podemos modificar esa malla. Pero no va al acorde con todo. Ya les voy a explicar en qué consiste. Váyame cuidado acá. Envoltura. Voy a poner envoltura al texto. Entonces miren que al texto le aparecen las mismas herramientas de como cuando hacemos formas, ¿se acuerdan? Miren. Y estos puntos, que son puntos de nodos, los podemos mover. Así, por ejemplo. ¿Sí vieron? Este texto lo puedo, por ejemplo, pronunciar aquí y aquí. ¿Y cuál es el pero? Ya, tranquilo, relájese. ¿Sí? Ahora, yo puedo también, por ejemplo, al igual que con estos elementos, hacer esta curvatura. ¿Vean? ¿Listo? ¿Listo? Ahora, esto también aplica, por ejemplo, al círculo. Ese es el pero, miren. Cuando usted tiene figuras como esta o textos que son muy gráficos, usted no va a tener el control total del elemento, porque usted saca, pero mira que solo se lleva, bueno, no va a estar en el límite. Entonces se comienza a generar esta cuestión de que estos espacios y usted después no puede controlar cómo se controla el resto del objeto. ¿Sí me entienden? Tienen que empezar como a separarse. ¿Sí ven? Entonces exactamente ese es el problema cuando uno quiere hacer ciertas cosas, cosa que es muy diferente cuando yo utilizo la herramienta forma y convierto a curva un elemento. ¿Listo? Donde yo tengo el control total, o sea, lo que yo haga va a verse precisamente allí, ¿sí? Aquí no, aquí en este objeto en especial, cuando yo estoy aquí, miren que no es que lo que yo haga afecte inmediatamente, porque no sé, o sea, tengo que tener mucha práctica para ir conociendo qué es lo que voy a lograr. Pero sí es verdad que para los textos es muy usado, o sea, para la parte del texto es muy usado debido a que el texto, si no es muy gráfico, si no es muy redondo, va a lograr generar el mismo efecto. ¿Listo? Muy bien. Vamos para allá, envoltura. Borrar la envoltura, borramos la envoltura de esta. Ah, esta no tiene envoltura, ¿verdad? Listo, borramos la envoltura. Listo. ¿Entendido? Ahora este último. La extrusión. La extrusión es bonita, pero extrusión, yo creo que ¿alguien recuerda qué es extruir? Nosotros lo usamos en diseño 3D. Vamos a extruir,
para que miren qué es la extrusión. La extrusión es coger un objeto bidimensional, hacer la extrusión y convertirlo en un objeto Dimensiona. tridimensional. Ay, en serio. Va a tocar abrir otra vez nuevamente con el ¿qué? Con el... Esto no me dejó. Ah, es que no tenía seleccionado. Miren. ¿Sí lo vieron? No se nota mucho por el color, pero les voy a cambiar el color. Por ejemplo, le voy a poner verde al frente. Son cilindros. ¿Ah? No es porque no tiene los parecen cilindros. Le voy a mostrar líneas. Ya, ahí. ¿Sí, miren? Miren. Ese es qué. El color, ese es convertir un objeto en dos dimensiones. Por ejemplo, este lo jalo así. También, miren. ¿Sí vieron? Ahora, no es que pueda hacer como allá que me voy a dar la vuelta, no, o sea, simplemente de ilusión. Por ejemplo, los textos se pueden convertir así, claro que sí, miren. Yo hago un clic sostenido, perdón, es que siempre se me olvida. Acuerda que tiene que ser seleccionado. Vamos a extrusión, jalo y ahí está. ¿Listo? Voy a poner el texto para que... ¿Listo? Ahora, ¿hay propiedades? Claro que hay propiedades. Si yo doy clic acá, puedo elegir diferentes tipos de propiedades. Como quiero que se vea el bloque en 3D. Es más, por aquí me da la opción de poder yo editarlo manualmente. Por ejemplo, y quiero verlo de esta manera. ¿Vean? ¿Sí? Si quiero verlo así, vean. Si quiero verlo acá, vean. Listo. Es más, hasta si voy a estas opciones aquí, para que se vea mejor, le puedo cambiar a hacer que tenga doble relleno. Esto es doble relleno aquí. Y puedo decirle que quiero que al frente tenga verde, por ejemplo, y atrás rojo, supongamos, viéndose de esta manera. ¿Sí ven? Pero ojo, esto al comienzo cuando está es bonito, pero a través del tiempo esta vaina se ve horrible. O sea, úsenlo, digámoslo, de manera adecuada. ¿Listo? Aquí están las propiedades, vuelvo y digo, vamos a borrar la extrusión, de estos elementos. Y exacto, es convertir elementos en tridimensionales. ¿Listo? No es más. ¿Ok? Listo. Entonces, venga acá, ¿qué nos queda faltando aquí? Bueno, sombra de bloque. Ajá. Que la sombra de bloque es como, para mí es una unión entre los, exacto, miren, es la sombra de bloque. O sea, es la sombra, pero ya o sea, como alargar el objeto, ¿sí? O sea, no es extrusión como tal, sino que es sombra. O sea, saca todo el objeto como tal, ¿listo? Hacer exactamente ese efecto. ¿Sí ven? O sea, más sombra de bloque, es como si la sombra fuera un bloque más o una es del elemento. Aquí vemos las propiedades, lo mismo, puedo cambiar el color de la sombra, ¿listo? Puedo modificarla si la quiero, cómo la estoy manejando. ¿Ok? Y pues obviamente el tamaño de la misma. ¿Ok? Bien. ¿Listo, señores? Miren. ¿Listo? ¿Entendido? Facilito esos efectos. Facilito los textos. ¿Sí? Pero bueno, no les voy a complicar la vida. Hagamos nuestro primer ejercicio. Entonces, el ejercicio 8, ¿qué es? Todavía no es de los efectos, solamente de los textos. Vamos a hacer un ejercicio de textos. Necesito que me hagan entonces no el computador sino mi disco. Bueno, necesito que me hagan para iniciar el equipo. Lo he prendido toda la noche y vea. Eso sí, ahora sí.
Muy bien, bueno, entonces me toca reiniciar de todas formas. Bien, vean señores, necesito que me hagan, no necesariamente los mismos textos, ¿no? O sea, háganlos con los textos que ustedes quieran, pero sí que tengan las mismas formas. ¿Listo? 4 testicos ahí, en la misma hoja. El tipo de letra da igual, solamente. Sí, el que tipo de sea letra no una- importa y lo que haya escrito no importa. Lo que importa es que se vea igual. ¿Listo? ¿Ya? Háganlo. Ah, bueno, el corazón, por si necesitan el corazón. Esto sí es una elipse, esto ya es cuestión de cómo lo quieran trabajar. Esto es facilísimo. El corazón, si no saben todavía dónde se saca un corazón en Corel, es de la siguiente manera. Ay, ¿en serio se bloqueó? No, Ah, sí. Bueno, voy a dejar de grabar aquí.